saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre el programa de las monedas del 2024 conmemorativas de Harriet Tubman, activista contra la esclavitud y la heroína nacional. De hecho, este programa consta de diferentes versiones, tanto de monedas de prueba, no circuladas y la moneda de tonalidad de oro. La producción de estas monedas son limitadas. Habrá 50,000 monedas de oro, 400,000 monedas de plata y 750,000 monedas de medio dólar, aunque las respectivas acuñaciones reales dependerán de los pedidos totales de cada moneda. No es cierto que queremos conocer otras monedas que la Casa de la Moneda produce especialmente para los coleccionistas. De hecho, los diseños de cada moneda representan el legado de abolición y fueron seleccionados por diferentes identidades, tal como el Centro Nacional de Libertad del Ferrocarril Subterráneo en Cincinnati, Harriet Tubman Home Inc. en Nueva York y la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos. Y luego estos diseños fueron revisados por el Comité Asesor de Ciudadanos sobre Acuñación. Veamos el diseño de la moneda conmemorativa del bicentenario de Harriet Tubman con denominación de $5 de oro. Esta moneda rinde homenaje a la vida de Tubman después de la Guerra Civil estadounidense. En el lado anverso de la moneda, el diseñador y artista Chris Costello del programa de infusión artística y el esculpido por el grabador jefe de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, Joseph Mena, presenta un retrato en primer plano de Harriet Tubman mirando hacia el futuro. Entonces, en el lado reverso de la moneda fue diseñado por el artista del AIP, Benjamin Sowards, y esculpido por la artista de la Casa de la Moneda, Eric Davis Custer. Muestra a una persona agarrando la mano de otra con las de ambos, simbolizando el cuidado y la preocupación de Tubman que le brindaba a su prójimo. En esta próxima moneda, con denominación de $1 de plata, conmemora el trabajo desafiante de la muerte de Tubman con el ferrocarril subterráneo, que liberó esclavos sacándolos de contrabando del sur al norte e incluso a Canadá a través de una red de casas seguras y cómplices valientes. Como han observado en el lado anverso de la moneda, fue diseñado por la artista de AIP, Beth Saiken, y esculpido por la artista Medellín, P.B. Helfield. Muestra a Harriet Tubman ofreciendo al espectador su mano y la oportunidad de libertad. En el lado reverso, también diseñado por Beth Saiken y esculpido por el artista medallista Gray Campbell, presenta una escena nocturna de un grupo de personas en silueta cruzando un par de brazos entrelazados mientras siguen a la Osa Mayor y la Estrella del Norte hacia la libertad. Curiosamente, la Estrella del Norte reemplazada la letra O en la leyenda Estados Unidos, estrella F, que se supone que diga of America, la sustitución de la carta por el objeto y la representación de la noche en una moneda son inusuales, sino únicas. Veamos ahora la moneda de medio dólar, bicentenario de Harriet Tubman, que rinde homenaje a su trabajo como exploradora, espía y enfermera del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Si observan el lado anverso de la moneda, que fue diseñado
por el ex escultor y grabador de la Casa de la Moneda, ahora diseñador de AIP, Don Everhart, y esculpido por la artista Medellín Renata Gordon. Presenta a Harriet Tubman frente a una escena que representa el ataque del río Combahee en 1863 en Carolina del Sur. Y finalmente liberó a más de 700 personas de la esclavitud. La verdad que son sumamente interesantes lo que hacen tantas personas por otra. En el lado reverso de la moneda, diseñado por el artista de AIP Thomas Hepschen y esculpido por el artista medallista John McCrow. Está basado en un famoso grabado en madera contemporáneo de Tubman con atuendo de guerra. En el grabado en madera muestra a Tubman sosteniendo el cañón de un rifle que ha sido reemplazado por un catalejo en la moneda. ¿No es maravilloso ver todas estas monedas de la Casa de la Moneda que producen y han conmemorado? Yo les puedo decir que a veces no conocemos alguna de estas monedas porque por lo general no son monedas para el público en general, sino que son monedas para coleccionistas. Por eso, si tienen la oportunidad de visitar el sitio web de usmint.gov, sería fantástico. No solamente pueden observar las imágenes de todas estas monedas, sino que les da las descripciones y poco de historia de cada una de estas monedas. También les dejo en la cajita de información varios videos que he preparado sobre algunas monedas conmemorativas para los que están interesados ver estos videos. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si me quieren apoyar y les gustó este video, pues apreciaría inmensamente un dedito arriba, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si les gusta escribir, bueno, para asesoría o enviarme alguna moneda o algún billete de su país, como una forma de donación, aquí siempre les dejo mi dirección. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.